Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 16 de agosto del año 2024. Vamos a tener la conclusión de la lección número 7 que estudiamos durante esta semana y se tituló Instruyendo a los discípulos, parte 1. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, verso 34. Jesús estaba siendo rechazado abiertamente por los dirigentes religiosos del pueblo de Dios, aquellos quienes se esperaba que lo recibieran y lo dieran a conocer. Sin embargo, lo estaban rechazando. Y Jesús se aproximaba cada vez más al final trágico, por llamarlo de alguna manera. Esos dirigentes judíos cada vez más iban consolidando su plan para matar a Jesús. Ahora, el Señor debía preparar bien a sus discípulos para que pudieran soportar, enfrentar esta situación, y por eso de ahí en adelante se dio la tarea de instruirlos, porque debían estar bien seguros, note bien, de que Jesús era el Mesías, de quien todas las profecías hablaban, y con esa convicción nada los podría mover del amor de Cristo Jesús. Domingo 11 de agosto, viendo claramente. Aquí reflexionamos respecto a un milagro que Jesús realizó a favor de un hombre ciego, donde utiliza una forma para sanarlo muy especial. Pero lo destacable de este día es que el Señor quiere prevenirnos de la ceguera espiritual, así como quería hacerlo con sus discípulos. Quería que sus discípulos estuvieran seguros de quién era Jesús. Recordemos que los estaba instruyendo y preparando para lo que habría de acontecerle al Señor. Ellos debían estar seguros de que Jesús era el Mesías que habían estado esperando. Aunque Pedro dio la respuesta correcta cuando Jesús preguntó: ¿quiénes creen ustedes que soy yo?, no comprendía a ciencia cierta la función real de Jesús, y fue hasta después de su crucifixión que pudieron comprender cabalmente al Mesías. Sin embargo, toda esta preparación les fortaleció para enfrentar el momento más crítico. Lunes 12 de agosto, el costo del discipulado. Su discipulado habría de tener un gran costo, porque eran discípulos del más grande maestro, Cristo Jesús. Debían tomar la cruz de Cristo y seguirlo, pero antes de ello debían estar conscientes del costo del discipulado, que exigía incluso su propia vida. Seguir a un Mesías que había sido clavado en la cruz no era cualquier acto, porque ello implicaba un terrible antecedente. Pero esa decisión de seguir a Jesús y tomar su cruz solo se podía hacer cuando se estaba plenamente seguro de quién era Jesús, y sus discípulos finalmente llegaron a entender eso, y también el costo del discipulado, porque sabían que su vida, aunque la perdieran por causa del Evangelio, estaba segura en Cristo Jesús. Martes 13 de agosto, la montaña y la multitud. El Señor seguía preparando a sus discípulos y cada vez les daba mayores evidencias de su divinidad y de que realmente Él era el Mesías. Así que tomó solo a ciertos discípulos para que vieran su transfiguración, y esa experiencia les serviría de fortaleza al enfrentar los días difíciles. Pero al bajar de la montaña los esperaba una gran multitud, y los otros 9 discípulos que habían sufrido un fracaso no pudieron liberar a un joven de un demonio. Y es que carecían de fe, y sin fe todo es imposible. Pero aprendieron y entendieron que sin fe no se puede realizar la obra, ni se puede seguir al Señor plenamente. Miércoles 14 de agosto, ¿quién es el más grande? Los discípulos seguían soñando con un Mesías político que establecería su reino en esta tierra. Pues bien, ellos ya se estaban disputando el mejor puesto, ya estaban disputando quién sería el más grande. Pero Jesús les deja bien claro que no había venido a eso, pero todo aquel que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor. Qué triste y lamentable que la mayoría
pretende decir con su boca que sirve al Señor, pero con sus hechos esté diciendo a gritos que solo desea y le gusta que le sirvan. El más grande es aquel que sirve a los demás y sigue el ejemplo humilde de Cristo Jesús. Jueves 15 de agosto, la persona sana en el infierno. Aquí tratamos un asunto que encierra un tremendo lenguaje figurado por parte de Jesús, porque Jesús nos está queriendo impresionar de lo terrible que es el pecado, que más vale quitar una parte del cuerpo para evitar caer en el pecado. Pero dijimos, eso solo es un lenguaje figurado para estar conscientes de la gravedad del pecado, y como ya lo estudiamos durante la semana, tomarlo literal nos conduce a una conclusión ilógica. Pero también Jesús nos advierte muy claramente de no ser piedra de tropiezo para nadie, específicamente para los pequeños, es decir, para los nuevos conversos, los más débiles en la fe, los más vulnerables, porque eso debería traer una terrible consecuencia para estudiar y meditar. Antes de la honra viene la humildad. Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero, note bien, que como Juan el Bautista toma un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar almas. Todo lo que nos da ventaja sobre otro, sea la educación o el refinamiento, la nobleza de carácter, el entrenamiento cristiano o la experiencia religiosa, nos impone una deuda para con los menos favorecidos, y debemos servirlos en cuanto esté en nuestro poder. Si somos fuertes, debemos sostener las manos de los débiles. Los ángeles de gloria que contemplan el rostro del Padre en el cielo se gozan en servir a sus pequeñuelos. Las almas temblorosas, que tal vez tienen muchos rasgos de carácter censurables, les son especialmente encargadas. Hay siempre ángeles presentes donde más se los necesita, con quienes tienen que pelear la batalla más dura contra el yo y cuyo ambiente es más desalentador. Y los verdaderos seguidores de Cristo cooperarán en ese ministerio. Queridos amigos y hermanos, nosotros nos aproximamos a tiempos difíciles y terribles y debemos estar preparados para ello. Por ello es importante que sigamos permitiendo que Jesús prepare nuestra vida para hacer frente con poder a todo lo que venga. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.